Es un honor para mí estar con ustedes y estoy muy emocionado de lo que va a suceder en esta iglesia. It's a new day. Es un nuevo día. It's an exciting day for you. Un día emocionante. And I am so thankful that we will continue to get to partner together for the sake of the gospel, Greater Gresham and Punto de Gracia. Estoy contento de que podamos seguir siendo socios en esto, la Iglesia Americana Greater Gresham con Punto de Gracia. I have to say, I feel a little bit underdressed today. Déjeme decirle que me siento que no estoy vestido correctamente o a la altura. And I have made a decision. Y he hecho una decisión. I'm going to get me a white suit like Pastor Johnny. Voy a conseguir un traje blanco así como el del Pastor Johnny. That is a sharp-looking suit. Give him a hand right there for that sharp-looking suit right there, I'll tell you. Listen, if you don't know, Pastor Johnny is a very gifted leader, and I'm so excited for how he has used and is going to use all of you together. Déjeme decirle que el Pastor Johnny es un hombre con muchos talentos, con mucha habilidad, y estoy contento de lo que él va a hacer aquí con ustedes. And I want to share a message with you today that I pray that God will use to encourage and challenge you. Voy a predicarles un mensaje a ustedes con la esperanza de que Dios los anime y los rete. Because this is a new day for you. Porque este es un nuevo día para todos ustedes. It is a great day. Es un día maravilloso, grande. It's a day where you celebrate a new name. Es el día donde celebramos un nuevo nombre. It's a day where you celebrate a new beginning. Es donde celebramos un nuevo inicio, un nuevo comienzo. You have a new strategy. Tenemos una nueva estrategia. You have a new logo. Tienen un nuevo logo. There's a lot of things that are new today. Hay un montón de cosas que son nuevas en este día. But there is one thing that is not new. Pero hay una cosa que no es nueva. As you begin this new day, I want you to remember that you still have the same message and the same mission you have always Tengo que had. recordarles que aunque ustedes están comenzando un nuevo día como iglesia, lo que no es nuevo para ustedes es el mensaje que tienen. Ustedes todavía tienen el mismo mensaje del Evangelio de Jesucristo. Too often in our churches, in church life, we forget what our mission is. Muy seguido en nuestras iglesias nos olvidamos cuál es el mensaje que Dios nos ha dado. But I want to challenge you today that the mission of the church is not for all of us to be comfortable. Pero déjeme decirles desde ya que el reto para la iglesia, el reto que Dios tiene para la iglesia no es estar cómodos en la iglesia. The mission of the church is not to do whatever we do as long as I like it and it makes me happy. La misión de la iglesia no es hacer aquellas cosas que me hacen sentir cómodo a mí o aquellas cosas que me hacen feliz. Some of Jesus' last words before he ascended into heaven is that as we go into the world, we're to make disciples. Una de las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo es que Él nos dijo que mientras íbamos teníamos que hacer discípulos. That's why we exist as a church. Esa es la razón por la que ustedes existen como iglesia. Your mission as a church is to make disciples as you go into the world. La misión de todos ustedes es hacer discípulos mientras ustedes van en todo el mundo. Jesus said to his disciples that you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Jesucristo dijo a todos ustedes como discípulos que ustedes iban a recibir el poder de Él para ser discípulos. And you will be my witnesses. Y ustedes van a ser sus testigos, dijo Él. In Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the utter parts of the world. En Jerusalén, Judea y Samaria y en todas las partes del mundo. O está aquí y no conoce a Cristo, Dios tiene grandes planes para usted. All through the Bible, we see that our God is a sending God. A través de toda la Biblia nosotros vemos que nuestro Dios es un Dios que envía. We see it in the New Testament at the end of Jesus' ministry. En el Nuevo Testamento, al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. But we also see it all the way back in the Old Testament, all the way back to the book of Genesis. También lo vemos en el Antiguo Testamento, tan atrás como el libro de Génesis. We see that the God that we worship today is the same God that created the world. Nos damos cuenta que el mismo Dios que nosotros adoramos hoy es el mismo Dios que creó el mundo. And his heart has not changed. Y su corazón no ha cambiado. He is a sending God. Es un Dios que envía. With that in mind, would you turn to the book of Genesis chapter 12 with me? Con eso en mente, pueden ustedes abrir sus Biblias, por favor, en el capítulo 12 del libro de Génesis. And there's an outline in your program in your bulletin as well. Usted tiene un bosquejo del sermón en su boletín. Usted puede leerlo ahí, Génesis
11, 31 al 32. A little background of what's happening in this passage that we look at. Un poquito de contexto de lo que está sucediendo en este pasaje que vamos a leer. This is not long after the flood of Noah and the ark. No sucedió mucho tiempo después del diluvio, después de Noé. God had created the world, but in man's free will, they had so disobeyed God that He started over. He destroyed the earth with water. Dios había creado el mundo y los había hecho agentes libres y se habían alejado tanto de él por el pecado que él tuvo que destruirlo y comenzar de nuevo. And He started again with Noah's family, just as He had said to Adam and Eve, I want you to multiply. Y comenzó nuevamente con Noé y su familia y le dijo, así como le había dicho a Adán y a Eva, que se multiplicaran. And He kept saying, I want you to go, I want you to multiply and fill the earth. Y les continuaba diciendo, yo quiero que vayas y que te multipliques. And several generations then after Noah's family, you get to Genesis chapter 11, and the Lord said, I want you to go. Y eso sucedió en muchas generaciones después de Noé, y el Señor continuaba diciéndole, yo quiero que continúes, que vayas. But the people said, we don't want to go, we want to stay. Pero la gente decía, nosotros no queremos ya seguir yendo, queremos quedarnos. We don't want to be spread apart, we want to stay where we are and where we're familiar. No queremos separarnos, no queremos regarnos, queremos quedarnos juntos como familia. And they built a tower. Y construyeron una torre. And they said they were going to try to build a tower that would reach to God so they could make a name for themselves. Y ellos decidieron que iban a hacer una torre tan alta que podían alcanzar a Dios y hacer un nombre para ellos. They were trying to impress God, but God was not impressed. Pero ellos estaban tratando de impresionar a Dios, pero Dios no fue. And so, since they would not scatter, God scattered them. Entonces, como ellos no quisieron continuar yendo y esparcirse por el mundo, fue Dios quien lo hizo por ellos. And caused them to speak all kinds of different languages. Y causó Dios que ellos hablaran diferentes lenguas y no se entendieran. And in the very next chapter, this is where we see the beginning of God's chosen people, the Jewish people. Y en el siguiente capítulo, donde comenzamos a ver al nuevo pueblo de Dios, al pueblo que Dios escogió. This is a very important passage because it's the passage where we see God call Abram. Este es un pasaje muy importante porque aquí vemos a Dios llamando a Abraham para enviarlo. And we start in Genesis 12, starting in verse 1. Y comenzamos en el libro de Génesis, capítulo 12, 12:1. Okay. Capítulo 12, versículo 1. And the Lord said to Abram, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. I will make you into a great nation and I will bless you. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. I will make your name great and you will be a blessing. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse, and all the people of the earth will be blessed through you. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. He said, what if God says to you, appointed to Gracia, ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a usted aquí en Punto de Gracia? that all the people of this community will be blessed through you? Que toda la gente de esta comunidad va a ser bendecida a través de ustedes. And the people all around the world will be blessed through you. Y que toda la gente alrededor del mundo va a ser bendecida por ustedes. But before they're going to be blessed, there's something that we have to do. Antes de que ellos sean bendecidos, nosotros tenemos que hacer algo. I want to give you a very simple outline. Quiero darles un simple bosquejo. This is the definition to me of what it means to be a missionary for God. Esto es lo que significa para mí lo que es ser un misionero para Dios. Did you know God's called you to be a missionary? ¿Sabía usted que Dios lo ha llamado para ser un misionero de Él? Sometimes we think missionaries are only the people that go far away. A veces pensamos que los misioneros son aquellos que se van lejos de aquí. But missionaries are just people who are on mission for God. Pero los misioneros en realidad
son personas que están en misión por Dios. Because God may call you across the street or across the city or across the world. Porque Dios puede llamarte que vayas que te cruces la calle o te cruces la ciudad a otra o que te vayas a otra parte del mundo. I want us to look and see, because the way that God calls Abram is the same way and the same assignment that He gives to you and Yo me. quiero que se fije porque de la manera como Dios llamó a Abraham es la manera que lo está llamando a usted. And in English, this outline is just 3 words. Y en inglés este bosquejo tiene 3 palabras. A little bit, one extra word in Una Spanish. palabra extra en español. So the first one in English, the first command that the Lord gives Abram and our first step of being a missionary is we must leave. El primer mandamiento que Dios le da a Abraham y es el primer paso que nosotros debemos de dar para ser misioneros es dejar atrás. I want to give you the first 2 blanks. The first one is that we must leave. Les voy a dar las primeras 2 palabras. La primera es, en este caso son 3 palabras. El primer punto es dejar atrás. And then once we leave, we must go. Y después de que hemos dejado las cosas atrás, tenemos que ir. Now, in many ways, people might say, well, why do you have to use both words? Don't you have to leave before you can go? Don't you have to leave before you can go? Will that translate? Dice en inglés, ¿por qué la gente pregunta, ¿por qué tenemos que usar esas 2 palabras? Casi son iguales. Pero en realidad a veces tenemos que dejar primero antes de poder ir. But the Lord was specific, so I want to be specific. Pero el Señor fue muy específico, así que yo voy a hacer. Look what He says in verse 1. Vea lo que dice en 1 del capítulo 12. Leave your country, your people, and your father's household. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Listen, following Jesus usually means leaving something behind. Escúchenme bien. Seguir a Jesucristo usualmente significa dejar algo atrás. In this case, He told Abram to leave his family, his tribe, and his country. En este caso, Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra, a su familia y a la casa de su padre. He told him to leave everything that was familiar to him. Le dijo que dejara todo aquello que era familiar para él. Sometimes what God tells us to leave is, we leave it far behind. Geographically, He tells us to leave and go somewhere else. A veces lo que Dios nos dice que dejemos atrás, lo tenemos que dejar atrás y tenemos que irnos muy lejos. I grew up in Oklahoma. Yo crecí en Oklahoma. And when I was 20 years old, God called me to come to Oregon, I thought, for 2 years. Y cuando yo tenía 20 años, el Señor me dijo que me viniera para Oregon. Y yo pensé que iba a ser solo por 2 años. And I remember the day that I left home to come to Oregon. Y me acuerdo el día que dejé mi casa para venir a Oregon. It was July 25th, 1984, a long time ago. Julio 25, July 25th, 1984. Julio 25 de 1984. 84. Don't make fun of me about being old. I remember that day because it was my dad's 70th birthday. Recuerdo ese día porque era el cumpleaños número 70 de mi padre. And I remember all day getting the car packed and getting ready to go. Y me acuerdo preparando el carro para disponerme a marchar. I remember pulling out of the driveway and my mother and father standing there. Me acuerdo salir de la casa con el carro y mi padre y mi madre estaban ahí parados. It was only the second time in my whole life I ever saw my dad cry. Esa fue la única segunda vez que he visto a mi padre llorar. Sometimes following Jesus means we have to leave some things behind that are very hard to leave behind. A veces seguir a Jesucristo significa dejar cosas atrás. Es difícil para nosotros dejarlas. Sometimes we have to leave family. A veces tenemos que dejar a la familia. Sometimes we have to leave cities and homes that we love. A veces ciudades o casas, hogares que amamos. Following Jesus means we have to leave some things behind. Seguir a Cristo significa dejar algo atrás. Now sometimes it's not that major. A veces no es algo grande, no es algo... Sometimes we don't have to go to another state. A veces no significa ir a otro estado.
Sometimes he just wants us to leave a conversation and walk across the room and go to someone else. A veces solo quiere que dejemos esta conversación para cruzarnos la calle y ir a otro lugar. I would say con alguien más. every single day God gives us the opportunity to leave something and follow him to go somewhere. En realidad, Cristo siempre nos está diciendo que dejemos algo todos los días para ir a otro lugar. Sometimes he wants us to leave our couch and get off the couch and go out and talk to our neighbor. A veces solo quiere, Yeah, you can laugh. Yeah. A veces Él quiere que usted deje su sofá bien cómodo para cruzarse la calle y ir con su vecino a hablar de Cristo. I have a recliner and I like to sit in my recliner. Yo tengo un sillón que se reclina y me encanta estar en ese sillón. Sometimes I need to leave my recliner and go talk to my neighbor. A veces tengo que dejar ese sillón atrás e ir donde mi vecino. So part of following God is actually leaving. La parte aquí difícil es dejar atrás para poder ir. So we leave and then we go. Dejamos atrás y entonces vamos. He said, leave and then go to the land I will show you. Le dijo, deja atrás y ve a la tierra que yo te mostraré. So he told Abram, go to the land I will show you. Did he tell him what nation to go to? Dios le dijo a Abraham, levántate, ve y te voy a llevar a una tierra que te voy a mostrar. ¿Le dijo Dios a Abraham a dónde quedaba esa tierra? Did he tell him what city to go to? ¿Le dijo a qué ciudad fuera? No, he didn't tell him exactly where to go. He just said, go, and I'll tell you when you get there. No le dijo exactamente a dónde lo llevaba, simplemente le dijo, ve y yo te voy a mostrar cuando llegues allí. And that's part of the adventure of following God. Y esa es parte de la aventura. Just follow me. Él dice, sígueme. Leave what I tell you to leave and go where I tell you to go, and I'll tell you when to stop. Deja atrás lo que yo te diga que dejas atrás y ve y yo te voy a decir que te pare cuando haya llegado donde yo quiero que vayas. Listen, God is replanting this church so that we can leave some things behind and go to the people that God is calling you to. Dios le está permitiendo a usted comenzar esta nueva iglesia, pero también le está pidiendo que deje cosas atrás para que usted pueda ir a hablar con nueva gente. And I want to challenge you, when he says go, go, even if you didn't expect it. Y yo le voy a retar que cuando Dios diga que vaya. And go to the people he tells you to go to, even if you didn't plan to. Y vaya a la gente que él está diciendo que vaya, aunque usted no está planeando hacerlo. One year, our family was getting ready to go on vacation. Un día mi familia estaba alistándose para ir de vacaciones. The night before we were to leave on vacation, God put a family that had been visiting our church, he just put them on my heart. Y antes, la noche antes de salir, Dios nos puso en nuestro corazón una familia que había estado visitando nuestra iglesia. I felt he wanted me to go visit them. The problem was it was 10 o'clock at night. Y yo estaba sintiendo que Dios me estaba diciendo que fuera a visitarlos. El problema era que eran las 10 de la noche. But I felt it so strongly that I didn't even care if I was embarrassed. I knew I had to go. Pero el llamado era tan fuerte que no me importó qué horas eran. La cosa es que tuve que ir. So I got to their house and all the lights were out. It was dark. Así que llegué a la casa y vi que todas las... No, I wanted to leave. Yo quería irme de ahí. And I knocked on the door. Pero tuve que tocar la puerta. Nothing happened. I knocked again on the door. Nadie abrió, nada pasó. Tuve que tocar la puerta. Eventually the husband came and I had woken them up. Y eventualmente el esposo vino a la puerta y tuve que tomarlo a él. But they invited me to their kitchen. Pero ellos me invitaron a la mesa en su cocina. And that night that husband and wife gave their life to Jesus. Y esa noche, tanto esposo como esposa entregaron su vida a Jesucristo. I didn't know that was going to happen. Yo no sabía que eso iba a pasar. I just want to say to you, when God says go, go. Yo solamente quiero decirle a ustedes que cuando Dios les diga ve, ustedes vayan. We can go wherever he tells us. You can go. Nosotros podemos ir donde quiera que Él nos diga. Nosotros tenemos que ir. Leave, go, and then the third word Deja atrás, ve, y la tercera palabra is bless. es bendice. He said, I'll make you a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing. Dios le dijo a Abraham, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. I would say to you that God has already blessed you much more than you deserve. Déjeme decir
una cosa, Dios ya lo ha bendecido a usted mucho más de lo que usted se merece. But God does not just bless us for us. He blesses us so that through us He can be a blessing to others. Pero Dios no nos bendice a nosotros solo por bendecirnos a nosotros. Dios nos bendice a nosotros para que Él pueda bendecir a otros de nosotros. God has put you here, this church here, to be a blessing to this community. Dios te ha puesto aquí en esta iglesia para que tú seas bendición a esta comunidad. And that you will be a blessing to the Spanish-speaking community in Para que this ustedes area. sean bendición a la comunidad hispana en este lugar. One of the definitions of the word bless means to draw near. Una de las definiciones de la palabra bendición es acercar. There are lots of ways we can bless others, Hay un montón de formas de bendecir a otros, but we have to draw near to them. pero tenemos que acercarnos a ellos o acercarnos a ellos a nosotros. We have to interact with them. Tenemos que interactuar con ellos. Maybe our blessing is just to smile and encourage them one day. La bendición que ellos necesitan de nosotros es simplemente una sonrisa. Maybe it's to help them with a need in their home. Maybe it's one way to bless them is to help them with a need in their home. Tal vez una forma de bendecirlos es ayudarles en alguna necesidad que ellos tengan en su hogar. Another definition for bless means literally to draw near to God. Otra definición de bendición es literalmente acercar a esa gente a Dios. What if God used you to help someone else draw near to Jesus? ¿Qué tal si Dios lo usa a usted para acercar a alguien a Dios, a Él mismo? There's a lot of ways we can bless others and that you will bless others. The greatest way is to introduce them to Jesus. Hay un montón de formas de bendecir a la gente, pero una de las mejores o la mejor forma de bendecir a la gente es acercarlos a Jesucristo. As you restart today, I want to challenge you that God calls you to leave, to go, and to bless. En este día que ustedes están comenzando de cero nuevamente, yo los quiero retar a que dejen atrás, a que vayan y bendigan. But before I finish, I want to look at a couple of verses that took place right before this story. Pero antes de terminar, quiero compartir con ustedes un par de versículos que sucedieron antes de la historia del capítulo 12. It tells us a little the history of Abram's family. Nos dice un poco acerca de la historia de la familia de Abraham. If you look back to Genesis chapter 11, verses 31 and 32, Si ustedes miran en el capítulo anterior, ustedes lo tienen ahí en el bosquejo también. Génesis capítulo 11, versículos 31 y 32. it says that Abram's father Terah took his son Abram, his grandson Lot, son of Haran, and his daughter-in-law Sarai, the wife of Abram. Y tomó Sarai a Abraham su hijo y a Lot hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera. And together they set out from the city they were from. How would you like to be from a city called ¿Cómo le gustaría a ustedes ser de una ciudad que se llama Ur? They set out from of the Chaldeans to go to Canaan. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. But Pero when they came to Haran, they settled there. cuando llegaron a Aram, ellos se quedaron allí. Terah lived 205 years and he died in Haran. 205 years. Aram, Tare era de edad de 205 años cuando llegaron a Aram y se quedaron allí. There's a couple of statements that haunt me in that verse. Hay unas declaraciones ahí que me persiguen a mí. It says they settled there Dice que se quedaron allí and he died in Haran. y que se murió allí en Aram. They started out on a mission to Canaan, Ellos comenzaron la misión de ir a Canaán, but they stopped partway and settled. pero se quedaron en una parte del camino y ahí se quedaron. I want to say to you that one of the easiest things for a church to do is to settle. Déjenme decirles que una de las cosas más fáciles que una iglesia puede hacer es quedarse quietos. To settle before we have reached our destination. Pararnos antes de llegar a la meta. For some of you, you may in your own life have found a place where you have settled. Aún para ustedes, en algún punto de su vida, ustedes se han quedado varados. And you are dying there. Y ustedes están muriendo en ese lugar. Maybe it's in an addiction that keeps you moving forward. Quizás es una adicción que lo mantiene a ustedes de alcanzar su meta. Or a habit, or a debt, or a fear. O un hábito, o una deuda, o un temor.
You've settled there and you're dying there. Usted se ha quedado varado ahí y usted está muriendo ahí. Sometimes it is comfort. A veces es una incomodidad. It said he settled in Haran. Dice ahí que ellos se quedaron, que llegaron a Aram y se quedaron ahí. You know, often when we settle, we will say something like this, well, this is far enough. A veces cuando nos quedamos en algún lugar decimos, bueno, hemos llegado hasta aquí, es lo suficientemente lejos. Have you ever said to the Lord, this is far enough? ¿Alguna vez usted le ha dicho al Señor, hasta aquí he llegado yo, este es lo más lejos que voy a llegar? Let's just settle right here, Lord. This is enough. Señor, acampemos aquí, quedémonos parados aquí, esto es suficiente. This is risk. This is enough pain. This is enough sacrifice. Este es suficiente descanso, este es suficiente dolor, este es suficiente sacrificio. This is enough hard work. Esto es suficiente trabajo duro. And it is when we say it is enough that the adventure stops. Y es a ese punto cuando nosotros decimos hasta aquí no más, es que The adventure stops. que la aventura termina. And it's there that we stop living as sent people and start living as settled Y es ahí people. donde nos quedamos. We stop living as sent people and we start living as settled Y ese people. momento donde morimos. No puedo traducir eso. Nos quedamos varados cuando dejamos de ser personas que estamos yendo y nos convertimos en personas que nos quedamos varados. My challenge to you as a church is that you would never say, this is far enough. Mi reto para ustedes como iglesia es que ustedes nunca digan, esto es lo suficientemente lejos ya. You notice that Ruben and I brought up welcome mats and that we've been standing on them? ¿Han notado que yo y el pastor Rubén estamos parados en unas carpetas de bienvenida? I was trying to think of something that would represent our comfort zone. Estaba pensando en algo que pueda representar nuestra zona de comodidad. And so this is like a welcome mat you put in front of your home. Eso es una que pone enfrente de la puerta de su casa. The welcome mat says, welcome, come on in. La carpeta dice, bienvenido a casa. Take off your shoes, put your feet up. Quítese sus zapatos, siéntase cómodo, ponga sus pies arriba. Stay a while. Aquí por último. But then when you think, well, I need to leave, the welcome mat, the comfort zone, is very happy to say, no, stay a little while Pero longer. cuando usted está disponiéndose a irse, usted mira la carpeta que dice bienvenida y le dice a usted de cierta manera, no, quédate un rato más. Yeah, you've gone far enough. Just Tú ya relax. suficientemente lejos, quédate aquí de casa. You can go tomorrow, don't go today. Puedes ir mañana, ahorita quédate. But it's probably raining anyway. Don't go today, A it's lo mejor raining. está lloviendo, mejor quédate aquí. And so we stay here. But listen, you cannot follow God and stay in your comfort zone. Escuchen bien, usted no puede seguir a Dios y quedarse a la vez en su zona de comodidad. As you follow God forward, I promise you, He will call you to leave your comfort zone. Si usted quiere seguir a Jesucristo, yo le puedo asegurar que Él les va a pedir que ustedes dejen su zona de comodidad To go where He tells you para ir donde Él les indique and to be a blessing. y para hacer una bendición. I want to challenge you as a church, do not settle for comfort. Quiero retarnos como iglesia que no se queden varados en un punto de comodidad. No iba a decir de gracia, ¿ok? Do not Un punto de comodidad. Do not settle for saying, I am here so I can be comfortable in this church. No se quede varado, no diga, yo me quiero quedar aquí cómodo en esta iglesia. God has sent you Dios lo ha enviado to this city para la ciudad, and to the world. al mundo. And you'll have to leave what is familiar and comfortable and follow Y Him. usted tiene que dejar atrás lo que es familiar y cómodo para seguir a Jesucristo. He has placed you among thousands of people that need to hear the message of the gospel. Dios lo ha puesto a usted en medio de miles de personas que necesitan escuchar el Evangelio. That's why you're here. Es por esa razón que usted está aquí. A final story and I'll be done. Una historia final y luego termino. Last fall, my family went to Texas and I performed a wedding ceremony for my wife's nephew. ¿Cómo se dice por en español?
El otoño pasado fuimos con mi familia a Texas. To do what? To do a wedding ceremony. Para realizar una ceremonia de boda. Yeah, for my wife's nephew. We say that already. Para el sobrino de la esposa de él. And so it came time for the wedding, and it was in this beautiful wedding chapel. Y llegó el tiempo de la boda y estaba esta capilla bien hermosa. And all the people were sitting inside the chapel. Toda la gente estaba sentada dentro de la capilla. And me and the groom were to walk on the outside by these huge windows where everyone could see us walking by. It was very beautiful. Y yo y el novio teníamos que caminar por este lugar donde había una ventana grande donde todo el mundo nos podía ver. And so we were to get up, and then we were to go in this huge, tall glass door. Entonces teníamos que dirigirnos a esta puerta grande de cristal. And we were going to walk in, and the wedding would begin. Y nosotros teníamos que entrar ahí, y entonces la boda iba a comenzar. So we got up to the door, and I said to the groom, who was very nervous, "Are you ready?" Entonces llegamos a la puerta y le dije al novio, ¿estás listo? He said, "I think so." Y él dijo, yo creo que sí. I said, "It's going to be great. Le dijo, Here we go." Fantástico, vámonos. So I turned around and I grabbed the door and I went, Y entonces me doy la vuelta, agarro la puerta y quise abrirla and I pushed again and nothing happened. y la empujé otra vez And I pulled it and nothing happened. y la jalé y nada pasó. And I realized that somebody had forgotten to unlock the door that day. Y me di cuenta en ese momento que a alguien se le había olvidado quitarle llave a la puerta. And all the people are there looking at us and we're looking at them. Y toda la gente nos estaba viendo a nosotros y nosotros los veíamos a ellos. And finally someone runs as fast as they can and unlocks the door real fast. Y alguien de repente vino corriendo y le quitó llave a la puerta. And so we open the door and we're laughing and we walk in and the wedding begins. Entonces abrimos la puerta y estábamos riendo y bueno, la boda comenzó. And the groomsmen and the bridesmaids all come into their place. Y todas las personas, los acompañantes, los hombres, las mujeres, las damas de honor, los caballeros, se formaron en sus puestos. And then the bride starts coming down the aisle. Entonces la novia comenzó a caminar en el pasillo. And Beverly's nephew's name is Landon. And he turns, the groom, he turns, and I thought he wanted to say something to me. En ese momento, cuando la novia estaba caminando, el novio se dio vuelta hacia él y él pensó que le quería decir algo. But then I realized what was happening. It was he was trying to keep from crying. Y me di cuenta en ese momento que lo que él estaba tratando de hacer es tratar de no llorar en ese momento. But he couldn't stop. Pero no pudo parar. Because when he saw his beautiful bride coming down, he just couldn't help but weep. Pero no pudo dejar de llorar porque cuando vio a su novia tan hermosa venir por el pasillo, era imposible que dejara de llorar. And when he started crying, all the bridesmaids started crying. Y cuando él comenzó a llorar, todo el mundo, las damas de honor y los caballeros comenzaron a llorar. And then all the mothers and grandmothers started crying. But I didn't cry. Pero yo no lloré. And the wedding was beautiful. Y la boda fue hermosa. But do you remember that moment back when the door was locked? Pero usted recuerda ese momento le estaba contando que la puerta estaba con llave. That was not a good feeling. Eso no fue algo bonito. It's not fun to be on the outside looking in. No es divertido estar en el lado de afuera, no poder entrar. And I want to remind you again of why you are here as a church. Y déjeme recordarle una vez más por qué usted está aquí como iglesia. You are surrounded by thousands of people who at this very moment are on the outside looking in. Usted está rodeado en este momento, en esta comunidad de miles de personas que se encuentran afuera. They are on the outside of the church looking Están in. fuera de la iglesia. But more importantly than that, they're on the outside looking in to our Heavenly Father, to our bridegroom, who we will one day be reunited with. Lo peor de todo, que ellos están afuera, mirando hacia adentro, mirando a nuestro Padre, mirando al novio, a nuestro Señor Jesucristo. The good news is that Jesus came and has unlocked the door that sin had locked. Lo más lindo de todo es que fue nuestro Señor Jesucristo que vino corriendo y